Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que no sabemos ninguna de las tres en qué momento del día vas a estar viendo este episodio de tu podcast favorito. La buena parte. De la ICDC Amelia, la buena parte. A poner los aplausos porque... Exacto. Aplauso silencioso. Hoy está conmigo Fabiola, ya todos la conocen. También Rebeca, que ha salido con nosotros en varios episodios. Y en el día de hoy te queremos traer un episodio. Y ella es Débora, que no se presentó, Ay, pero exacto, ella es Débora. Yo soy Débora. Es que no me acostumbro. Hoy les traemos un episodio y tengo que pensar que no le puedo dar a la mesa. Porque estoy también haciendo como tú. ¿Viste? Es algo de la oposición. Hoy, el episodio de hoy, te vamos a estar hablando de algo que todo cristiano todo cristiano experimenta una vez llega a los caminos del Señor, y se llama Todo es nuevo en Cristo. Yeah. Es un tema que nosotras, puedo pensar que una vez llegamos a los pies del Señor, todo cambia. Lo hemos dicho muchas veces en nuestro caminar, pero lo vamos a hacer a medida. Vamos a pensar que esto es como una película, donde te vamos a dar un backstory y entonces hasta llegar al final, al excelente clímax. Así que les voy a leer un versículo que se encuentra en 2 de Corintios 5:17, que es un versículo que por lo menos nosotros, todo cristiano, se sabe, así que te lo queremos compartir contigo, pues para que tú también entonces lo sepas. En 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Y es un versículo bastante poderoso y bastante sencillo de entender, porque no necesitas un bachillerato, un doctorado, no necesitas nada para entender que una vez tú intentas algo nuevo, todo cambia. Así que quiero empezar este podcast con esta pregunta. Como les dije, esto va a ser a modo como si fuéramos una película. Vamos a darte un backstory de cada una de nuestras vidas y cómo estábamos antes de Cristo, lo que pasaba, lo que pensaba, hasta llegar entonces a tratar de llegar al día de hoy. La primera pregunta es, ¿cómo era tu vida antes de Cristo? Yo voy a empezar. Yo voy a romper el hielo para que ustedes, se sientan tranquilitas. Yo siempre he sido criada en el Evangelio. En la barriga de mi mamá yo siempre pertenecía a una iglesia. Digo pertenecía porque desde que estamos en el vientre de nuestras madres ya nosotros escuchamos, ya nosotros reconocemos voces. Así que yo nací en la iglesia. Y como dije, pues obviamente uno tiene que coger y tomar una decisión una vez crece para servir al Señor, pero eso es otra pregunta. Pero mi vida antes de servir al Señor, puedo decir que Débora era una niña, una joven, una adolescente con muchos problemas de autoestima, que no pensaba que valía, en fin, como todo el mundo puede pasar, tenía una autoestima baja. Eso es en el ámbito personal. En el ámbito familiar, no estábamos mal, porque éramos al principio una familia relativamente normal dentro de... Pero a medida que entonces va cambiando la cosa, va creciendo. Yo vengo de un hogar divorciado. Sabemos, a lo mejor muchas veces, que los hogares divorciados no son los mejores. Y siempre, muchas veces, tristemente, empezamos a escoger como que sides, lados. No, yo me inclino más por mami. No, yo me inclino más por papi. Pues, en el ámbito familiar, antes de Cristo, la relación familiar, obviamente, tiraba más al área de mi mamá. Y en el ámbito profesional, antes de Cristo, no antes de Cristo porque yo lo acepté a temprana edad dentro de, pero uno se descarrila. Pero Débora no sabía qué hacer con su vida en el ámbito profesional. Muchas veces tiramos, vamos a decir, puños a ciegas. Yo quiero esto. No, yo quiero lo otro. Y nunca le pedimos al Señor, Señor, dirígeme a lo que tú quieres que yo haga. Así que, en a nutshell, eso es lo que era Débora antes de Cristo. Ahora, Rebeca. ¿Quién era Rebeca antes de conocer a Cristo?
Yo comparto tu historia desde niña, de que estaba en el vientre de mi madre. Fui criada en el Evangelio. Nosotros estábamos en la iglesia Querigma y vengo de una familia con un núcleo familiar, valga la redundancia, de 5. Y siempre fuimos criados en el Evangelio, siempre he conocido ¿verdad? La presencia de Dios. Y es algo que yo he hablado anteriormente y es algo que yo a ellos le agradezco eternamente. Y al pasar los años, como también había comentado, entré a la adolescencia y mis compromisos, ¿verdad? Comenzaron a dirigirse a otra faceta de mi vida, el mundo del modelaje, el mundo de los concursos, en fin, del entretenimiento. Uh-huh. Y siempre he sido una chica y ahora una mujer que siempre he tenido el temor a Dios. Siempre he tenido mis padres back in my head. Uh-huh. Antes de yo hacer algo, es algo que le va a agradar a Dios, es algo que va a avergonzar a mi familia, y siempre he estado bien consciente porque esa semilla fue sembrada desde el vientre de mi madre. Uh-huh. Sí, me descarrilé, me refiero que me separé un poco de lo que era asistir a la iglesia, ¿verdad? Tener más esa conexión con Dios. Quizás hay personas que se puedan identificar conmigo. Para mí, algo que yo nunca he sabido manejar han sido las muertes. Y al yo comenzar a tener muertes de personas cercanas o de mi familia, pues eran momentos de mi vida muy, muy trágicos y yo le empezaba a reclamar a Dios. Y entonces como que yo tuve, ¿verdad?, esa lucha entre, no, si mi familia sirve, si yo sirvo, creemos en Dios, porque Dios me quita, porque uno lo hace personal, ¿no? Porque Dios a mí me quita este ser humano, mi abuelo que tanto amo, mi primo, porque le hicieron lo que le hicieron. Y pues como que comencé con esa lucha y que al pasar el tiempo, por más que uno se enoje, ¿verdad?, uno siempre vuelve a los pies de Cristo. Entonces no fue hasta el 2016, como hablé en mi primer episodio, que conocí a Natalia, ella me empezó a hablar de Amelia, entonces ya luego yo comencé a asistir y no fue hasta el 2020 que yo recibo, ¿verdad?, a Dios en mi vida y me bautizo. Pero sí, en resumen, siempre he sido una persona que ha tenido a Dios presente en mi vida, a pesar que yo me separé un poco por compromisos o por decisiones que uno toma por ignorancia en la adolescencia. Siempre he tenido como que a Dios en mi vida y en mi familia, porque mis padres han sido personas que le han servido desde que yo nací y antes. Y qué bueno que traes ese punto de, como yo comparto lo mismo, de que estuve mucho tiempo, estoy mucho tiempo en el Evangelio, y llegó un punto también que uno se descarrila, que es normal, bueno, digo normal, pero es un término que se pudiese decir, porque sí es una etapa, por decirlo así. Es algo que literalmente todo creyente pasa, y no pasa solamente una vez, pasa recurrente, que es donde a lo mejor perdemos la mirada y el enfoque, uh-huh, pero entonces pues volvemos otra vez a los pies del Señor y nuevamente nos hace nuevo. Y Fabiola. Esa pregunta para mí es bien complicada contestarla, porque así como ustedes, desde pequeña, aunque me llevaban a la iglesia y yo no tengo un recuerdo de en qué momento yo fui por primera vez a una iglesia, en qué momento yo escuché de Jesús por primera vez, porque siempre lo había escuchado. En mi casa no nos... ¿verdad? Yo no vi aunque visitábamos la iglesia, no éramos una familia cristiana. Creo que es lo mejor que puedo describirlo. Así que se me hace difícil contestarla porque los issues, ¿verdad? Antes, para mí yo acepté al Señor a los 8 años, pero yo le entregué realmente mi vida hasta el sol de hoy a Dios en 4º año, o sea que a los 17. Uh-huh. Para mí ese es mi antes y después. Y el antes, los issues del antes me persiguieron el después, uh-huh, y fue en el después que lo resolví. Pero si tuviera que escoger algo antes de esos 17, porque a los 17, ¿verdad? Es una nena. Sí. Si tuviera que señalar algo que yo diga, wow, aquí yo puedo notar una diferencia bien grande, no necesariamente porque se resolvió al momento en que yo acepté a Cristo, sino que al aceptar a Cristo lo empecé a confrontar de una manera diferente
hasta lograr encontrar algún tipo de estabilidad y salud. Y es desde que yo tengo uso de razón, porque tampoco tengo un recuerdo en qué momento comenzó. Lo he luchado toda la vida. Yo he tenido condiciones y situaciones de salud mental severa desde pequeña. O sea, chiquita, niña, yo no tengo recuerdo de esto, para nada, pero yo aparentemente chiquita estaba hasta suicida. Yo tuve una niñez que, no sé si lo saben, pero a veces cuando uno pasa eventos traumáticos, a una edad tan compleja como los 5, 10, 12 años, Sí. uno bloquea, el cerebro bloquea. Yo no tengo muchos recuerdos de mi niñez porque mi cerebro ha bloqueado mucho. Pero lo que sí recuerdo, lo que me cuenta mi mamá, yo sufrí toda mi niñez y mi adolescencia condiciones de salud mental bien severas. Y no me gusta mucho hablar de esto porque hoy en día, especialmente la generación Z, todo el mundo tiene ahora situaciones de salud mental. O sea, eso es como una moda. Sí, eso es la orden del día. Sí, no, eso es una moda. O sea, si tú no tienes situaciones, si tú no sufres de ansiedad, si tú no sufres de depresión, tú eres demasiado normal y eso no está bien. Eso no me gusta hablarlo por eso, porque no siento que la gente lo toma muy en serio, porque ya eso es como un chiste. Y segundo, porque yo genuinamente me siento que yo crucé el charco, que eso es literalmente una etapa de mi vida que está enterrada. Hay cosas con las que lidio, pero ya yo llegué a un punto que yo le digo que esa situación en particular o mi condición es como un pasajero silencioso. Cristo lo silenció. Está ahí, pero yo no lo siento, yo no lo... Qué bueno. Qué bueno. Y no tal cárcel, qué bueno que lo traes, porque a lo mejor alguien que nos puede ver dentro de ahora mismo del episodio, sí se puede. Sí, Ya. definitivamente. Exactamente. Sí puede salir de eso. Yes. Es posible. Muchas veces tu mente a lo mejor te va a decir que no puedes, pero sí, es posible. Y yo quiero añadir, a pesar que es un tema extenso, que se puede sacar un episodio, yo creo que de eso, pero quiero añadir que yo creo que ese es el problema, que lo han tratado de normalizar. Ay, yo estoy en depresión. Y yo, personalmente, yo era una que decía, ay, como que uno estaba muy triste y al no saber identificar realmente, porque la salud mental es algo serio, que no se debe normalizar, que simplemente hablarlo con la seriedad que merece. Yo decía, estoy en depresión. Y no fue hasta que yo caí en depresión por primera vez que yo dije, yo nunca había estado en depresión. Y yo creo que sí, que a tu punto, es un tema que es delicado, que es un tema que yo creo que sí, que Dios salva en esos momentos y hace milagros. Yo creo que esa parte donde tú dices, médicos pueden decir, identifican que cuando un niño o una persona bloquea y olvida, es que fue tan trágico que lo olvidaron. Pero a tu punto de que Dios como que te silenció eso, yo creo que es hermoso porque te trae verdad, esa paz que tú también lo puedas decir y hablarlo como algo superado. Que es importante. Que es muy importante. Y hago hincapié que no estás solo. No quiero que esto se convierta en un episodio de esto. Pero simplemente... Para que se identifiquen. Exacto, para que se identifiquen. Hay de todo en la viña del Señor. Ahora, la segunda pregunta. ¿Qué te impulsó a decidir tomar este nuevo comienzo en Cristo? A mí me motivó ver, por ejemplo, el ejemplo de mi mamá. Como dije en la primera pregunta, yo vengo de un hogar divorciado. Y ver esa dedicación, ese esmero que tuvo mi mamá siempre, de servir al Señor, aunque pasáramos por la situación que pasamos, aunque no hubiera comida en la nevera, aunque para mí en la universidad no había, entonces a lo mejor la beca no cubría tampoco para pagar mis estudios, mi mamá se mantuvo fiel. Y hay un versículo en la Biblia que dice, instruye al niño en su camino y nunca se apartará de él, de los caminos del Señor. Exacto. Ese versículo yo lo he hecho mío también. Y esa decisión también me impulsó a decir, si mi mamá lo puede hacer desde pequeña, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Y sí se puede. Es difícil, claro que sí es difícil seguir a Cristo, pero se puede. Y es algo que tú entras ahí y volvemos otra vez, todo cambia y todo lo hace nuevo.
Así que ahora, Fabiola, ¿qué te impulsó? Me estoy riendo porque nosotras no sabíamos estas preguntas, por si acaso. Yo tengo miedo. Ahí falta bastante. Sorry. Pero la pregunta me trajo algo a la mente y me voy a atrever a decir que el Espíritu Santo que me está acordando esto. Como les dije, yo le entregué seriamente mi vida a Cristo a los 17. ¿Y cómo comenzó? O ¿qué fue lo que lo provocó? En el verano del 2009, yo fui a visitar a mis abuelos. Ellos viven en Florida. Y no sé por qué, yo les dije que y sí me quedo con ustedes un año y estudio aquí un año, que sería mi grado 11. Y ellos dijeron que sí, mami dijo que sí, papi dijo que sí, y pues ese agosto yo me quedé por allá y estuve un año allá. Y ahora yo entiendo que el Señor me llevó allá a encontrarme con Él. Yo no sé qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado en Puerto Rico ese año en particular. Yo vi lo que pasó con muchas de mis amistades acá en ese año en particular, y genuinamente no sé si yo me hubiera ido con la corriente, si yo me hubiera terminado de perder, porque en ese momento estoy en plena adolescencia, estaba batallando con querer acomodar mi fe a lo que yo no quería renunciar. Y pues estando allá, que estoy tan lejos de las tentaciones que my peers estaban enfrentando, estoy en casa de mis abuelos, que lo que hacía era estudiar, ir a la iglesia y a veces salir con ellos. Y allá, esto es lo que me trajo el Espíritu Santo a la memoria, que me emocioné. Recuerdo la predicación que hizo, que yo dije, yo te voy a coger en serio. El pastor a la iglesia que estábamos visitando, estaba hablando de el lugar santísimo. ¿Sabes que ay Dios mío, donde estaba en el Viejo Testamento, como el Espíritu Santo no estaba dispersado en la tierra como ahora, o sea, en nosotros, estaba contenido en el arca, en un arca. El arca del pacto. Exacto. Y esa arca, él nos estaba explicando que habían como 3 entradas para llegar allá. Ajá. Y que solamente, ¿verdad? Como quien dice, los sacerdotes de ese tiempo. Exacto. La gente que tenía la autorización divina para entrar, podía entrar ahí y ofrecer el sacrificio, etcétera. Y él hizo como una similitud entre lo que es estar en el lugar santo y en el lugar santísimo. Y él lo pintó de una manera, ¿sabes? Que ese lugar santísimo, ese lugar donde tú te entregas genuinamente a Dios, donde tú dejas que el Espíritu Santo tome control de tu vida. Yo dije, yo quiero estar en ese lugar santísimo. Y yo recuerdo que yo veía una novela y yo comencé hace tiempo se veían novelas todavía. Ahora son series. Exacto. O turcas. Y yo empecé a decir, ¿y qué pasa si yo sacrifico esta hora de esta novela que llevo todo el día queriendo ver para encerrarme y buscar tu presencia? Y yo tuve experiencias nuevas y por primera vez con el Espíritu Santo. Yo nunca había experimentado lo que era sentir la densidad o sea, que la atmósfera se sintiera tangiblemente pesada porque el Espíritu Santo estaba ahí. Yo experimenté unas cosas tan bellas allá. Así que en mi caso fue una cosa bien random de haberme quedado un año con mis abuelos y allá me encontré con Dios. Me siento como el pastor de nuestra iglesia cuando contestan cosas que tú sabes que él hace así. Y literalmente ver a Fabiola como estaba, bendito, antes de empezar el podcast y verla ahora con esa pregunta, me siento así como el pastor de nosotros en la iglesia. Sí, porque yo estoy... En contexto. Yo no tengo, ahora tengo un poquito más de energía. Esta conversación me está dando energía. Pero yo llegué a casi arrastrándome ahí. Yo llegué aquí por el compromiso, porque no me siento muy bien. Estoy como que... Pero estamos aquí. Sí. Ahora, Rebeca. A mí yo creo como que desde el 2016 que yo como que comienzo a experimentar esa, pues querer volver a los caminos, ir a la iglesia, y me empezó esa inquietud. Entonces, en resumen, estuve in and out, ¿verdad? Venía, ¿no? Y con esa lucha espiritual, entonces no fue hasta el 2020 que fue una decisión
hizo falta. Una vez hablaron que comenzaron las clases del bautismo y fue una decisión como contundente, ¿sabes? Cuando dicen que hay gente, ¿verdad?, que siempre ha servido a Dios y quizás ese encuentro ha sido muy, muy bonito. A mí me llevaron al desierto, me dejaron allí, no me dieron agua por un mes. Suele pasar. Y no fue hasta que de verdad estuve en esa situación que yo necesitaba a Dios. O sea, yo me acostaba y decía que por fe, y que yo ayer, para que veas qué locura todo esto, ayer me dio con leer mis notes. Y ahí yo encontré notas mías, porque me gusta escribir, y había uno que yo escribí, que le escribí como que a Dios, y como que escribía, no sé cuándo, hasta cuándo voy a estar así, como que esto duele, pero hoy voy a dormir por fe que mañana me voy a levantar. Y literalmente así era que pasaba mis noches en el 2020, por muchos meses. Y yo digo que yo salí de ahí, haciendo referencia a cuando dije yo nunca había estado en depresión hasta ahí, que yo digo, realmente yo salí de esto por Dios y yo quiero servirle a Dios, porque el mismo que a mí me ha traído paz y me ha llevado al desierto me va a sacar de aquí, y fue eso, fue un encuentro en el 2020 y que desde ahí, ¿verdad? Comencé con mis clases, me bauticé y he tenido una historia con Dios que te puedo testificar que es un Dios restaurador, un Dios de amor, un Dios que lo que comienza lo termina, un Dios de orden. Y sí, fue en el 2020 que yo me entregué. Qué lindo también es saber que dentro de este comienzo nuevo es teniendo una experiencia, teniendo un choque, literal, porque tú también puedes decir, es verdad, como tú decías, por fe, está bien, yo lo declaro, pero no es hasta que tú de momento tengas ese ese choque con el Espíritu Santo que tú digas, no, espérate, esto cambió y va a seguir cambiando. Sí, exacto. Y es por fe, porque a mí nadie me había dicho, como quien dice, esto es lo que se siente estar. A mí, yo he escuchado historias, testimonios. En mi casa, mi familia, mis padres tienen testimonio. Y yo literalmente lo hice por fe. O sea, y para mí la fe, ¿verdad? Como dice, puede salir el grano de una mostaza y literalmente es eso. Así que tú que estás viendo, si estás pasando por situaciones, escucha todas nuestras historias. Como pueden ver, es distinta. Pero si no has tomado la decisión, te invitamos a que la hagas. Este podcast se está convirtiendo en declaraciones a personas que lo más seguro no conocemos, pero sí, sé que va a llegar a alguien. Rebeca dijo algo que me acordó, algo que dice él es un psicólogo canadiense, y él dice que en un plano espiritual, la oscuridad, o sea, la felicidad, la transición a la plenitud, a ese encuentro realizador, es necesaria una oscuridad profunda. Que la oscuridad no necesariamente siempre produce más oscuridad. If you voluntarily submit a la oscuridad, porque la vida humana está llena de dolor, de oscuridad, de tristeza. Cuando tú voluntariamente te sometes a eso, como hizo Rebeca, estoy aquí, no sé cuándo, pero estoy por fe, eventualmente llega una luz. Cuando vivimos escondiéndonos del dolor, cuando vivimos evitando el dolor, no confrontándolo, no logramos pasar a ese otro plano de luz. Ayer yo subí una historia, no sé si la viste, de un baloncelista que comenzó a seguir, que él se entregó a Dios y anda, ¿verdad? Tiene un Instagram increíble. Y anyways, la historia que yo le di repost decía como no sabía que mis días más oscuros iban a ser los días más maravillosos, algo así. Y yo escribí confirmo, porque literalmente los días que yo pasé hoy, yo digo, tenía que ser. Porque yo creo que de otra forma quizás hubiese todavía, ¿verdad? Sabrá Dios, si yo todavía estuviese como que con esa lucha y sin conocerlo. Y créeme que con Dios en tu vida, no es que las cosas son más fáciles, porque no lo son, pero sí descansas en la palabra, en que realmente tú estás con un Dios que lo que comienza lo termina. Amen to that. Así que vamos para la tercera. ¿Hay algo que ustedes piensen que puedan pensar que yo hice o dije, que tú misma
después, o pensabas que no te ibas a poder perdonar? Yo me voy de aquí. Bueno, ya tú pensaste en algo, contesta tú. No, Yes. tú eres la primera. Vamos, Débora. Vamos. No, pues mira, voy a contestarla. Yo en esta pregunta puedo decir el rencor. Porque el rencor te lleva a pensar y actuar de una manera con muchas cosas. Que tú mismo decías, diantre, Señor, yo hice esto. Yo de verdad pensé esto bajo coraje, bajo rencor, que yo misma, las palabras que muchas veces a lo mejor salieron de mi boca, no me las perdonaría. Así que para mí, el rencor. Esto yo lo había ya comentado en un podcast, pero cuando papi murió, muchas situaciones familiares no resueltas, como que se suspendieron en el aire, se abrieron, como si se hubiera abierto una cajita de Pandora. Un y se portal. suspendieron en el aire. Y la mezcla del duelo, porque es la primera vez que he experimentado un duelo así, más esas cosas familiares, hicieron que yo, no sé de qué manera decir esto bonita, pero yo me exilié yo misma de mi propia familia. Yo decidí que yo iba a cortar lazos con toda mi familia, y no lo hice sin herir 2 o 3 personas en el camino, y en el proceso, ¿verdad?, de buscar ayuda, de someter ese dolor, ese remanente que quedaba en mi corazón a Cristo, para que lo convirtiera lo hiciera polvo y me reconstruyera el corazón. Me llegué a cuestionar genuinamente, will I be able to fix this? Así que parecido a ti. Pues Fabiola hablaba de eso y pienso, no sé si han visto la serie, asumo que sí, Stranger Things. Sí. Pienso en el Upside Down. Como que se abrió ese portal del Upside Down y empezaron a salir todas las Sí. cosas extrañas. Pues, para los que tengan Netflix, no te alcance, a mí me encanta esa serie. A mí también. Y pienso en eso, pienso en el Upside Down, que salen todos los monstruos, los Demogorgons, hasta llegar entonces hasta este último monstruo que tú dices, Dios mío, Señor, eso estaba allá adentro. Ese Pues, es el problema de no de encajonar las cosas y de no trabajarlas, de no enfrentarlas. Todo sale. Y mira, hay veces que la gente no lo llega a exteriorizar, o sea, verbalmente, pero eso corporalmente explota hasta en una enfermedad. El trauma no resuelto se puede manifestar, como en mi caso, hiriendo a otras personas, autosaboteándome porque mis conductas eran de autodestrucción, pero pueden manifestarse también hasta en la misma enfermedad. Lo que sea que estás embotellando, estás dilatando algo que va a explotar eventualmente, quieras Sí. o no. Y bueno, cabe destacar, este proceso Fabiola lo pasó estando en Cristo. Imagínate Exacto. si no estuviera en Cristo. Yeah. Así que no estamos exentos. Yeah. No te estamos diciendo que llegué a Cristo. Óyeme, todo esto es bello. Hay No. un versículo que a mí me encanta. No me acuerdo ahora si es un salmo, un proverbio, pero dice que el día malo y que dice que llueve sobre el injusto y sobre el justo. El día malo llega para el malo como para el bueno. Así que volvemos una vez más. No estamos solos. Todo en Cristo se puede. Ahora, Rebeca, No. redoble. No. Yo voy a tratar de resumirlo. Creo que comparto lo mismo de ustedes. Yo creo que yo tengo la fecha, literalmente, porque yo me lo prometí. Igual me marqué un versículo de la Biblia para nunca más hacerlo, y es que yo era muy hiriente. No cualquiera, o sea, si a mí me enojaban, yo era hiriente, no pensaba las cosas, y yo me prometí el 15 de mayo del 2020 jamás en mi vida ser esa persona. Y sí, es algo que en ese proceso, cuando yo, ¿verdad?, decido comenzar los caminos de Dios nuevamente, yo tuve una oración y era como un mantra. Y la quiero compartir porque me nace. Y era: Señor, ayúdame a perdonar y a los que me perdonen. Y a que me perdonen si los he herido.
Señor, ayúdame a perdonar y a que me perdonen a los que he herido. Y yo no llamé a nadie, yo no fui y dije, mira, perdón por esto. Yo decía todos los días de mi vida. Y hasta el otro día también como que lo volví a decir porque como era ayer que estaba, no sé, como que se estaba acabando el año y como que quería hacer un refresh de mi vida y me encontré con eso. Y lo que yo me marqué es Santiago 1:19 y dice, por tanto, hermanos, sean prontos para oír, tardos para hablar y tardos para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y yo creo que eso es que ha quedado marcado en mi vida y que yo me lo prometí desde entonces, ¿verdad? Cuando llegan momentos como que en mi vida difíciles o que no puedo manejar o que no puedo controlar, además de orar, ¿verdad? Miro mi mano y recuerdo el que es importante callar, escuchar, no molestarse y lo que va a hacer justicia lo va a hacer Dios, no uno como hombre. Así que yo creo que lo puedo resumir en eso, en que fui hiriente, en que me costó perdonar personas que han sido hirientes conmigo y que también yo lo he hecho. Así que yo creo que eso es lo que comparto de tu pregunta. Y muy bien, muy bonito también. Porque muchas veces no consideramos también, obviamente, perdonarnos a nosotros mismos, pero perdonar a aquellos que nos hieren. Uh-huh. O sea, Sí. que no, Yo perdoné como... Fue un proceso bien lindo, bien interesante en mi vida, que no creo que sola lo hubiese logrado, porque es algo que yo he compartido con Fabi, con Natalia y con mis amistades cercanas, que compartimos, ¿verdad?, el amor de Cristo. Y es que sola yo no creo que lo hubiese hecho, así que yo creo que es la sabiduría y que viene del cielo que te permite, ¿verdad?, sobrellevar las cosas y ponerlas en su sitio. Y lo que uno no puede, Dios lo hará por uno, así que sí, definitivamente es otro pensar cuando uno se convierte. Y es algo bien importante que necesitamos escuchar en estos tiempos, porque muchas veces es quítate tú para ponerme yo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Y si él fue el que me hizo algo, porque yo lo tengo que perdonar. Y no, eso, esa semillita o ese granito pequeñito puede seguir evolucionando y te come por dentro, como decía Fabiola, y no lo exteriorizas y ahí empieza el downfall. Así que la pregunta número 4. ¿Había algo en tu corazón que no le permitías al Señor transformar o cambiar en ese tiempo de conocer al Señor y empezar este camino o esta ruta a un nuevo comienzo en Cristo? El rencor. Yo me sentía dueña de mi coraje. Sí. Y yo tenía derecho a mi coraje. Si tú le sacaste plan médico. Exacto. Ella era dueña y señora de su coraje. Movido el micrófono. El rencor de Fabiola tenía el número de teléfono 787. No, pero sí, yo tuve una situación, otro día lo hablo, pero yo tuve una situación. Ay, dañé el momento. es como que día 3, eso está bien cañón. Pero tuve una situación en la que mi familia no actuó como debió haber actuado, y eso albergó un rencor por 11 años. Y Wow. yo me creí. 11 años. Sí, Jesus. contado. 11 años que yo, y yo sé, o sea, racionalmente, porque ya yo era adulta, estaba casada, yo estaba casada en el momento en que, sí, yo estaba casada, en el momento que yo lo suelto, pero yo sabía racionalmente que esto me estaba haciendo daño, me hacía daño a mí misma. Así que me tomó 11 años entregarle a Dios mi rencor y el entitlement que yo sentía sobre mi victimización. A mí me hicieron esto, yo tengo derecho a tener coraje, a tener rencor, a estar en el poor me mentality. Sí, esta victimización y... Sí, es que uno lo hace suyo, literalmente. Exacto. Ella se empoderó, como esta famosa palabra de este siglo, se empoderó. Ella se empoderó
de ese rencor. Yo también puedo decir que el rencor, puedo decir también el rencor hacia mi papá. Y algo que si no hubiera soltado con ese rencor, sé que si no hubiera soltado con ese rencor, eso me iba a llevar a un matrimonio también disfuncional. ¿Sabes? Porque esto tiene repercusiones también. Si yo no hubiera soltado con ese rencor, yo estuviera pensando todos los hombres son iguales o todas las familias son iguales, se casan y después entonces se divorcian. Y no es así. Si yo no hubiera soltado con ese rencor y tuviera un proceso, yo no tuviera, pues gracias a Dios, el matrimonio que tengo ahora. ¿Sabes? So, sí, diría también el rencor, que esa parte, si le hubiera dicho el Señor, no toques eso, pues, ahora. No, yo en mi caso es muy distinto. En ese momento Sí, yo iba a le... decir, si decías rencor, yo iba a decir que, pero qué copia. No, en ese momento yo me entregué entera. O sea, yo no era un ser humano. Yo era un pedazo de lágrima. Yo me entregué entera. O sea, yo era límpiame, renuévame. Me acuerdo esa canción de Marco Sweet que literalmente vino así en plena madrugada que la empecé a cantar, la de renuévame. Literalmente yo le pedí a Dios que yo me entregaba. Literalmente asalto. O sea, y como saben, y si no, vayan a ver otro episodio, yo escribo todo. Y me vino a la mente, hubo un culto el junio 7 del 2021, que creo que fue el lunes, predicó Gilberto. Y él, en uno de los clamores, él se enfatizó mucho en esta palabra. Y él decía, el milagro, mira, me pongo nerviosa. El milagro está temblando. El milagro no es suficiente. Tómame de mi mano derecha e intégrame. Y literalmente era yo, cuando él oraba, yo decía lo mismo. Y el otro día también, y yo, Señor, el milagro no es suficiente. Tómame de mi mano derecha e intégrame. Como que yo siempre, no siempre, desde entonces, desde el 2020, yo he tenido esa sed por Cristo, porque realmente yo quiero hacer las cosas bien, porque realmente yo quería ese cambio en mi vida, yo realmente quería entregarme. Y por eso yo no me he quedado, Dios me conoce, como dice la palabra, del vientre de mi madre, y hoy día yo no le oculto nada, y Él sabe la sed que tengo, que quiero más, que quiero cambiar más cosas de mi vida, y que estoy, ¿verdad?, haciendo lo mejor que puedo, y nada, y quería compartir eso. O sea, yo no dejé nada no le guardé nada para que Él no cambiara, y que de hecho yo, en ese culto del 7 de junio, literalmente yo oraba lo mismo que decía Guillermo, que me tomara mi mano derecha y que me integrara, porque el milagro no era suficiente. Gilberto, Guillermo, bueno, lo mismo. Pero qué brutal, me encanta esa palabra de intégrame, porque no es nosotros diciéndole al Señor, no, Señor, yo te integro en mis planes, no, sino simplemente intégrame a lo que tú tienes para mí, o intégrame a la visión que tú tienes para mí. Yo no me acuerdo no sé si fue a ti, Fabi, o fue a Natalia, no me acuerdo, que yo le decía el día del bautismo. ¿Lo dije bien? ¿Lo dije bien? Sí. Ok. ¿Fue el bautismo fue Nino? Nino, ¿no? Sí. Pues yo le decía, a mí si a mí me dicen, ahí está Dios, yo me tiro. Y ella me dice, te vas a bautizar, y yo, vamos para allá. De pecho. Todo el mundo ha caminado y yo nada. Ella es tan visual. Sí, o sea, ella es la Michael Phelps de la natación cristiana. Mariposa. Volvemos entonces, ahora vamos a la quinta pregunta, que ya estamos acabando. Alabado. Ha sido intenso. Ella está como una canción de Yadira Coradín. Ha sido difícil este caminar, pues ha sido difícil este episodio. La quinta pregunta. ¿Dios te sigue sorprendiendo con cosas nuevas que tú pensabas que no podías realizar? Y yo creo que la pregunta es un rotundo sí para las tres. Sí. Un rotundo sí. Porque, de verdad, me pongo a pensar que con mis fuerzas no hubiera podido alcanzar muchas cosas de las que he alcanzado ahora, y mucho menos las que voy a alcanzar.
las que voy a alcanzar en estos próximos años, así sea, así Dios lo permite. Y sueños que el Señor pone en los corazones y en las mentes de nosotros, que a lo mejor no estando con Él, decíamos, eso yo lo veo, mira, lo veo lejos, lejos. Pero en este nuevo comienzo con Cristo, obviamente, como dice el famoso versículo Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pensar y decir, no, esto, tú si está aquí, yo oro y Señor, pues vamos para adelante, meto mano. Así que, ¿algo más que añadir a eso? Sí, yo pienso, esto mismo, esto del podcast es una contestación para esa pregunta, porque yo no soy yo no soy fan de los podcasts. Yo no soy fan, a mí, o sea, cuando digo podcast es como que eso de ponértelo, irte a escuchar. Yo soy más de poner un video de YouTube y leer y ver, de escuchar y ver. Esto no era algo que yo no me veía haciendo. Y en la vida me imaginé, y algo que yo pienso que Dios hizo y lo hizo de una manera nueva o diferente, es que hace años yo llevo interesándome por el discurso político, por cosas sociales, pero nunca me imaginé que Dios lo iba a utilizar de una manera que le diera gloria a Él en este podcast, porque, ¿verdad? Una de las razones por las que el pastor me explica que él y la pastora pensaron en mí para este proyecto fue por pues, cosas similares a eso. Así que esto es algo que en la vida me imaginé que lo iba a hacer y que podía hacerlo. Sí, y en estos tiempos hacen falta personas que se interesen por esos temas tan difíciles que son triviales para la sociedad, pero que nosotros obviamente tenemos una postura y tenemos la verdad. So, Para mí un rotundo sí, Yo veo la gracia de Dios en todas las facetas de mi vida, personal, profesional, en mi relación que hoy día tengo, con mis padres, en la salud de mis padres. Celebramos vida, gracias a Dios. Y sí, un rotundo sí. Muy bien. Ahora me acabo de entrar en razón que cuando empezamos este podcast, pues ya estamos en enero. Ya estamos en enero 2023, así que felicidades, porque no se los había dicho. Y obviamente, todos los años, todo el mundo dice, voy con este año nuevo, con un nuevo comienzo. Voy y con las listas de las resoluciones, las famosas resoluciones. Así que quiero preguntarles a ustedes, en este 2023 que va en curso, ¿cuáles son sus resoluciones? Fabiola. Pasar la reválida. Eso. Amen. ¡Aplausos! Eso va a ser declarado. Quiero pasar la reválida, quiero pasarla de una, que la voy a Licenciada, diga si es cierto o no que ha estado estudiando. Esa es una de mis más grandes resoluciones. Excelente. Ya. Tengo varias, pero esa es como que Sí, más personal. y más difícil. ¿Y tú, Rebeca? La mía es bien sencilla. Cambiarle el saludo a Fabiola en todos los podcasts. Mentira, Fabi. Broma. Bendito, y yo con el mismo saludo. No, mentira. Invéntate uno mejor. Gracias por tirarme en medio que no tengo ninguna. Mentira, no. Yo, mira, no soy de compartirlas. Yo siempre, como saben, ya escribo todo. Y como que, no sé, la escribí ahí. Sí, de manera espiritual sí quiero tener, ¿verdad?, una relación mucho más cerca, experimentar otras cosas. Tengo esa sed que vengo arrastrando desde el 2020, que ha sido saciada, pero siempre quiero más. Yo creo que de manera espiritual esa es una que está en mis top. Exacto, en mis primeras, definitivamente. No hay nada material. Yo realmente pido a Dios salud, tiempo de calidad con mi familia. Importante. Sí, de manera laboral,
él fue el que me puso en mi cabeza y me ha ayudado, ¿verdad? Me ha dado las ideas, la salud para continuar en mi compañía y que yo sé que a pesar que uno cerré, ¿verdad? Ese año en tiempos difíciles, yo sé que lo que él comenzó, como me dijo Natalia, él no es loco, lo que empieza lo termina y yo sé que, nada, me enfoco en qué debo aprender en el proceso y nada, y lo demás está ahí escrito y en oración, así que eso. Amén. La mía es, en este 2023, pues ya por fin, lanzarme con mi propio negocio. Eso. Sí. Sí. Ya, tener entonces, decirle, no, ya Señor, vamos para el mambo. Yes. So, esa es. Y como pues ya dijimos nuestras resoluciones, quiero regalarles y lo que es el lema de nuestra iglesia en este 2023 que va en curso. Y el lema está basado en este versículo de Habacuc 2:3. Y dice así, y a ti también te lo quiero regalar. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardare, aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. Y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Otra cosa también que les quiero regalar. Hay una canción que a mí me ministra mucho, literalmente se llama Todo lo haces nuevo, de Miel San Marcos y Cristín de Clario. Y aquí yo le voy a cambiar un poquito las letras, pues, porque yo soy así. Nadie venga por mí. Dice, cuando pases por agua, conmigo estarás. O sea, contigo estará. Aunque ande por fuego, no te vas a quemar. Tú eres Señor, mi Dios, y no temeré. Tú eres Señor, mi Dios, y todo nuevo harás. Así que te invito a que, si quieres, y así deseas en este podcast, nos dejes tus comentarios, nos dejes tus resoluciones de año nuevo y te extendemos y te tiramos, como quien dice, tiramos esta palabra de que este año no vas a estar solo, este año vas a tener nuevos comienzos en el Señor. Así que nada, dale, como dice todo el mundo, dale like, dale share a este contenido si crees que alguien de verdad lo necesita, porque la palabra del Señor no solamente se queda aquí, sino que trasciende a más barreras de lo que nosotros no nos imaginamos. Así que nos vemos, Dios les bendiga. Amén. Síganos en nuestras redes sociales, Iglesia Amelia Discípulos de Cristo. Excelente. Facebook, Instagram. Nos Este consideres. podcast ha terminado.